Hola amigos, ¿cómo va todo? Bienvenidos a este nuevo video que, como os prometimos, hablaremos de Cartesy. Un proyecto que pretende añadir una nueva capa a la blockchain de Ethereum, facilitando la integración de cualquier aplicación basada en Linux y ayudando a agilizar los procesos que llevarían mucho tiempo ejecutar en la máquina virtual de Ethereum. A nuestro parecer, una gran posible oportunidad de inversión, aunque recuerda que nosotros no damos consejos de inversión nunca. Bueno, ahí vamos con toda la información que hemos recopilado. Cartesy es una plataforma de capa 2 para el desarrollo y despliegue de aplicaciones descentralizadas escalables. Cartesy dApps se componen de componentes de blockchain y fuera de la cadena. Componentes fuera de la cadena se ejecutan dentro de los nodos Cartesy que representan los intereses de cada dApp usuario. Los nodos Cartesy proporcionan a los desarrolladores de dApp máquinas Cartesy, donde los cálculos verificables a gran escala pueden ser ejecutado. Estos cálculos verificables se integran fácilmente en contratos inteligentes por poderosos primitivos que brindan sólidas garantías de resolución de conflictos. Más precisamente, cualquier disputa que surja sobre el resultado de los cálculos ejecutados dentro de las máquinas Cartesy puede ser bastante adjudicado a un costo insignificante en la cadena de bloques. Nodos cartesianos también permitir que los desarrolladores de dApp ejecuten código nativo. Los cálculos nativos pueden aprovechar toda la potencia de procesamiento del nodo, incluidos los disponibles PU, ya sea realizado de forma nativa por el nodo o dentro de Cartesy. Las máquinas, los componentes fuera de la cadena se ejecutan bajo un completo sistema operativo Linux que proporciona el ecosistema completo requerido por complejos cálculos. Cartesy permite a los desarrolladores de dApp utilizar todos los lenguajes de programación, herramientas, bibliotecas, software y servicios que ya están familiarizados, moviendo la mayor parte de la compleja lógica de sus dApps a componentes portátiles fuera de la cadena. Los desarrolladores se liberan de las limitaciones e idiosincrasias impuestas por blockchains. De esta manera, Cartesy permite a los desarrolladores seleccionar el mejor tiempo de ejecución, entorno en el que alojar cada parte de sus dApps. Las cadenas de bloques públicas son mecanismos a través de los cuales las redes pueden mantener un consenso descentralizado sobre un estado compartido. Normalmente, el estado posee, entre otros datos, un sistema de pago. La participación en manos de participantes en la economía resultante funciona como su incentivo para hacer que el estado esté ampliamente disponible para otros y para rechazar actas. En este círculo virtuoso, el sistema de pago se basa en parte superior del consenso descentralizado, que solo funciona debido a incentivos creados por el propio sistema de pago. Tanto el pago, el sistema y el consenso se pueden utilizar para otros fines. A medida que se visualizan nuevas aplicaciones para la tecnología blockchain, las demandas de la infraestructura subyacente aumentan constantemente. Por el momento, los dos principales obstáculos para la adopción generalizada de tecnología blockchain son su escasa escalabilidad y la falta de un sólido entorno de desarrollo. La principal contribución de Cartesy a el ecosistema blockchain está superando ambos problemas. Escalabilidad. Los mecanismos de consenso implementados actualmente se basan sobre despido total, Nakamoto 2009, Madera 2018. Ellos requieren cada transacción se almacenará permanentemente y será validada por cada participante. Esta ineficiencia es el factor limitante clave para el crecimiento de la tasa de transacciones, la cantidad de datos involucrados y intensidad de los cálculos dentro de las transacciones. Altos costos de transacción y el aumento de la latencia se han convertido en una barrera para muchas aplicaciones que de otro modo se beneficiarían de la flexibilidad que los contratos inteligentes traen a la cadena de bloques. Los intentos de mejorar la escalabilidad de blockchain se pueden dividir en soluciones de capa 1 y capa 2. Las soluciones de escalabilidad de capa 1 cambian la propia infraestructura de blockchain subyacente. Ejemplos incluyen la optimización de tamaños de bloque, fragmentación y prueba delegada de participación, POS. Debido a que operan a nivel de infraestructura, las soluciones están cargadas por el requisito de preservar el consenso mundial. Ciertos aspectos del Estado, como el sistema de pago, son de importancia crítica para todas las partes y, por lo tanto, requiere un consenso mundial. De lo contrario, para la mayoría de las interacciones mediadas por blockchain,
Es perfectamente seguro limitar la responsabilidad de acceso y verificación a las pocas partes que pueden verse potencialmente afectadas. La cadena de bloques puede. Luego se utilizará para dar carácter definitivo y garantizar el consenso local en las raras ocasiones en las que surge una disputa entre estas partes. En otras palabras, el consenso global es un recurso precioso que debe usado con parsimonia. En reconocimiento de este hecho, la escalabilidad de capa 2. Soluciones como plasma, cadenas laterales, through canales estatales. Mueva tantos datos y cálculos como sea posible fuera de la cadena. Capa 1. Y 2 soluciones de escalabilidad se analizan con cierta profundidad en la sección 2. Entorno de cálculo. Cada cálculo que puede influir. Una transacción, ya sea realizada dentro o fuera de la cadena, debe ser reproducible por todas las partes que desempeñan un papel de validación. Reproducible. Los modelos computacionales deben ser independientes y deterministas. En otras palabras, el estado completo para el cálculo y todo la secuencia de modificaciones a este estado debe especificarse completamente y acordado. Lamentablemente, las arquitecturas informáticas reales no se diseñaron con estas limitaciones en mente y, por lo tanto, no son reproducibles. Las plataformas blockchain resuelven este problema al emplear máquinas virtuales personalizadas, VM, al procesar contratos inteligentes. Estas VM son reproducibles, pero también específicos de dominio. Por un lado, ellos ofrecen soporte nativo para funciones útiles para contratos inteligentes, por ejemplo, contabilidad, reversión, memoria asociativa, autenticación, criptografía, etc. Por otro lado, carecen de características valiosas que se encuentran en arquitecturas de propósito general, por ejemplo, aritmética de punto flotante, virtual, memoria, interrupciones, etc. La revolución en la capacidad del software que experimentó el mundo. Las últimas décadas se pueden atribuir a 2 factores clave. La primera es un aumento exponencial en la velocidad a la que el hardware moderno. Las plataformas pueden procesar grandes cantidades de datos. El segundo, e igualmente importante, es el poder expresivo cada vez mayor de los entornos de desarrollo de software. De hecho, los cálculos de propósito general no suceden de forma aislada. Más bien, se ensamblan a partir de bloques de construcción creados por una colaboración mundial de software desarrolladores. Estos componentes y servicios se basan en la biblioteca estándar. Instalaciones alojadas por un sistema operativo subyacente, gestión de memoria, gestión de procesos, sistemas de archivos, redes, etc. Es el sistema operativo que une todo. Tales instalaciones no están disponibles en los lenguajes de programación independientes y compiladores que las cadenas de bloques típicas ofrecen a los desarrolladores de contratos inteligentes. Los problemas de reproducibilidad y escalabilidad han hecho que los entornos de computación en cadena sean muy restrictivos. Para impulsar la productividad y ampliar el alcance del desarrollo de blockchain, necesitamos un modelo de cálculo que admite sistemas operativos modernos. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos. Esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor, no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.